Bienvenidos a Abriendo Mercados. Hoy nos encontramos con un programón porque estamos siempre con muchas ganas de aprender de finanzas, aprender de economía y saber cómo optimizar nuestro capital para que pueda generar muchísimo más rentabilidad. Estamos impulsados, empujados por un contexto macroeconómico no tan favorable y creo que es un buen momento para poder aprender más de finanzas, de economía, y por eso estamos hoy en Abriendo Mercados, donde es un espacio dedicado para el debate y también para la construcción de inclusión financiera. Recordá que podés ver este streaming todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 horas y podés hacerlo desde mi canal de YouTube. Ahí lo estamos viendo precisamente. Ahí vas a poder encontrar todos los vivos que están programados para los lunes, miércoles y viernes a las 12 horas, así que tenés que suscribirte al canal y también podrás encontrar también las entrevistas que se realizan a los distintos especialistas en el sitio oficial de eProApp. Todos los lunes, miércoles y viernes encontrarás una nota, ahí la estamos viendo, Abriendo Mercados, hoy Rally del Merval. Y el dólar que nos amenaza de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Se dispara? ¿No se dispara? El blue, bueno, tocando ayer los 750 pesos. Otra suba más. ¿Qué pasará en este contexto tan volátil? Y sobre todo porque tenemos un tiempo que no es ni mucho, pero tampoco es poco, hasta las elecciones generales en octubre. Así que a ver qué pasa. Y para eso hoy tenemos a un especialista. Lo tenemos con nosotros a Salvador Vitelli, quien es jefe de research de Romano Group, quien nos va a dar todas las claves sobre estos temas tan contundentes en la Argentina que preocupan y ocupan a muchos de nosotros. Así que lo tendremos también a él haciéndole preguntas sobre toda esta macroeconomía local y por ahí también algo de internacional. Volviendo entonces a nuestro programa, a nuestro Abriendo Mercados del día de la fecha, en este día miércoles. Agradecemos muchísimo por que estás del otro lado siempre, en un break seguramente en el trabajo, preparando el almuerzo o realizando tus actividades, estando en el gimnasio tal vez. Bueno, seguramente realizando distintas tareas o por ahí estás solamente disfrutando del programa y estás muy tranquilo en tu casa. Bueno, Abriendo Mercados hoy comienza hablando de Wall Street. ¿Qué pasa con los mercados internacionales? ¿Qué pasa con la bolsa neoyorquina? Que de alguna manera en la jornada, en la víspera, nos presentaba un signo positivo, nos presentaba tanto los principales indicadores en la bolsa neoyorquina terminaron en verde. Y hoy por lo pronto el Nasdaq está creciendo un 0,26%, el Dow Jones está levemente negativo y el S&P 500 está creciendo un 0,16%. Recordemos que, como decía antes en la víspera, el S&P ganó un 1,45%, el Nasdaq subió un 1,74% y obviamente que esto tiene que ver con lo que va a pasar con la Reserva Federal. ¿Cuál será su decisión sobre si pausa o no los tipos de interés? Bueno, también en la víspera conocíamos un dato fundamental. Y este dato tiene que ver obviamente con el mercado laboral y recordemos que bueno, también hubo un gran impulso de Tesla liderando ayer todo lo que tenía que ver con las subas en Wall Street y de alguna manera impulsó a las compañías de crecimiento. Obviamente eso lo vimos reflejado en el índice Nasdaq, representante de las compañías de innovación a nivel global, y por otro lado por las esperanzas de que las ofertas de empleo mensuales estuvieron, digamos, arrojando un dato que podría ser optimista para la decisión de la Reserva Federal, sobre todo en su próxima reunión del mes de septiembre. Encontramos que según la encuesta de las ofertas de empleo y rotación laboral del Departamento de Trabajo, mostró que el número de ofertas de empleo se situó en 8.827 millones en julio, cayendo por tercer mes consecutivo. Entonces, esto nos muestra un mercado laboral que podría de alguna manera estar alineándose con la política monetaria de los Estados Unidos, en concreto de la Reserva Federal, y sobre todo siempre recordando que el objetivo es llegar al 2% de inflación interanual. En este contexto, bueno, es obvio
Y es muy claro poder estar siguiendo el mercado porque estaremos viendo fluctuaciones y estaremos viendo cómo se van comportando las distintas compañías ante esta estimulación por parte de las noticias que se van conociendo en este contexto de una reorganización de la economía en los Estados Unidos de Norteamérica, y también eso repercute en los mercados internacionales por completo. Volviendo hoy ya al mercado local. El mercado local, ¿qué está pasando? Estamos de alguna manera viendo que las acciones locales, sobre todo las del índice por excelencia representante de las acciones a nivel local, que es el S&P Merval, están subiendo de una manera muy eufórica, y sobre todo en este contexto donde ya de alguna manera se está previendo que la inflación estaría mínimamente en un 10%, tocando los 2 dígitos. Esto es algo que de alguna manera nos preocupa a todos porque se ve cuando uno va al supermercado, cuando uno realiza sus actividades frecuentes en el día a día. Esto se puede ver en un impacto, obviamente, cuando tenés que pagar las distintas cosas, tenés que de alguna manera medir ese poder adquisitivo y se ve muy claramente. No hace falta ser un experto ni hacer tantas cuentas, sino que puede observarse completamente. Y en este contexto, el S&P Merval estaba creciendo ayer un 2,71%. Recordemos la suba impresionante del Merval, que ya en el año acumula un 240%, es decir, superando ampliamente la inflación y también la volatilidad del tipo de cambio. Y por otro lado, hoy en la jornada estaría creciendo levemente un 0,7%. Pero ¿qué pasará? ¿Realmente, esto es solo especulativo? ¿Es por cobertura de acuerdo a lo que vaya a pasar, a lo que ya se está previendo sobre la inflación en los próximos meses? ¿O es realmente que estamos viendo una visión realmente positiva en las compañías, en el equity argentino, en cómo están valuadas? Y obviamente de alguna manera ver si hay valor en estas compañías realmente para las perspectivas futuras o no. Vemos que en el sector energético estamos muy bien posicionados, que este sector podría impulsar grandemente las exportaciones de estas empresas, de estas compañías locales hacia el exterior en los próximos meses y sobre todo a partir del próximo año, sobre el desarrollo de infraestructura que se está haciendo en la Argentina, y que estas compañías realmente han aprovechado estas oportunidades de donde la Argentina se presenta dentro de un contexto macroeconómico global totalmente diferente. Y yo creo que es un buen momento para que podamos monitorear a las compañías energéticas como Pampa, como Vista, como YPF. ¿Qué pasará con este sector? ¿Qué pasará con aquel sector que de alguna manera podrá impulsar al crecimiento argentino? Por otro lado, vemos el pacto Melconian-Bullrich. De alguna manera ya veíamos como una preferencia desde Patricia Bullrich hacia una delegación de la economía en Melconian, un economista muy reconocido. Y hay 3 cosas que hay que señalar de este pacto. El primero tiene que ver, el primer ítem tiene que ver con el reconocimiento de una economía bimonetaria. Vamos a preguntarle también a Salvador cuál es la diferencia entre la dolarización y el bimonetarismo. Y en este caso, bueno, esto también implicaría, de acuerdo a este pacto, una reforma del Código Civil para que pueda realizarse, para que pueda llevarse a la práctica el bimonetarismo. Por otro lado, también, bueno, Melconian de alguna manera está tratando de fijar una credibilidad en los mercados, aparentemente, y siempre eso parte de un presupuesto creíble, es decir, de un presupuesto que está alineado a algo que puede acontecer. Por un lado, obviamente, descender el gasto, que es bastante pronunciado en la Argentina, y por otro lado, este presupuesto también estaría alineado con unas
políticas obviamente de ajustes, pero aún, a pesar de eso, de acuerdo a las perspectivas que hay, a las proyecciones, el crecimiento del país podría alcanzar entre un 3 y un 4% en el próximo año, recordando sobre todo que el campo, que es un sector que aporta muchísimo para la Argentina, el campo es aquel que de alguna manera estaría normalizándose el próximo año luego de atravesar una sequía impresionante histórica que nos ha quitado muchísimos miles de millones de dólares en la Argentina durante este año. Así que bueno, vamos a hablar de todos esos temas. Creo que ya lo tenemos con nosotros en Abriendo Mercados a Salvador Vitelli, quien es jefe de research de Romano Group, así que le doy la bienvenida a Salvador, que está del otro lado. Muchísimas gracias, Salvador, por tu tiempo de estar con nosotros. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar, gracias a vos por compartir también en tus redes sociales el anuncio del programa. Salvador, ¿en qué momento estamos? El plan Platita, así como lo están llamando en todos los medios, ¿es algo que puede ayudarnos en este tránsito hacia las elecciones generales en octubre o no? Es una medida que va a terminar, obviamente, mejorando, esto entre muchas comillas, el ingreso de los trabajadores, pero que luego iremos a pagar con mayor inflación, menor credibilidad del mercado en términos del gobierno, porque justamente, si bien en lo que es costo fiscal del programa que se anunció no es tan elevado, pensemos que es algo menos de la mitad de lo que se emite en LELIQs mensuales, este costo fiscal, pero sin dudas que demuestra una clara indisciplina fiscal por parte del gobierno, y eso es lo que hace ruido en el mercado. Entonces, si estábamos viendo un poco el seguimiento de bonos, acciones, CDRs, cualquier activo financiero, estaban todos a la suba, lo cual también llama la atención. Normalmente uno, cuando ve, por ejemplo, el contado con liquidación subiendo, lo hace con el bono en cable bajando. Y en estos casos estábamos viendo, por ejemplo, el contado con liquidación subiendo, con el bono en cable subiendo. Entonces ahí ya te está manifestando un fuerte repudio a la moneda por parte de los inversores, del mercado en general, y que hace de consecuencia frente a una caída de la demanda de dinero que vamos a estar viendo en estos meses, que va a generar mayor inflación. Así que, en definitiva, mejora parcialmente los ingresos, sí, pero entre muchas comillas y paréntesis, por el hecho de que luego va a estar pagado con más inflación. Sí, vos ya lo adelantabas un poco con tu Twitter diciendo bonos dólar link, dame. Y, bueno, y así todos los instrumentos que obviamente están, como vos decías, de alguna manera siendo más adquiridos por el público, por los inversores que están tratando de cubrirse ante estas eventualidades de la macroeconomía local. ¿Cómo ves este contexto y sobre todo la unión de Bullrich con Melconian, de alguna manera definiendo a lo que podría acontecer con un bimonetarismo? ¿Cuáles son las diferencias entre un bimonetarismo y la dolarización propuesta desde La Libertad Avanza? Bueno, la dolarización propuesta por La Libertad Avanza, aún no sabemos bien cuál va a ser, porque hay varios modelos de dolarización, varias maneras de hacerlo, e incluso entre ellos mismos plantean diferentes propuestas. La que más resuena es la de Ocampo y Kachanowski, que bueno, en definitiva es intentar rescatar los pesos a través de una estructuración de un símil fideicomiso de los activos que tiene el Banco Central, que en su mayoría son letras que el Tesoro le coloca al Banco Central en ese desfalco que se le hace. Bueno, estructurarlos, conseguir dólares con eso y con eso intentar dolarizar. Esa es una explicación muy breve y muy sencilla. Mientras que la parte de Juntos por el Cambio promueve un bimonetarismo. ¿Qué significa esto? En definitiva, darle curso legal al dólar que permita hacerse transacciones cotidianas, ir a comprar pan al supermercado, lo que sea, con dólares. El problema allí es de que tenés dos programas que entre líneas y de manera implícita te está marcando unas consecuencias bastante importantes y que se deben analizar. Dolarizar te va a suponer una licuación de todos los pesos a un tipo de cambio que, si bien mucho se ha ido al contado con liquidación, todavía quedan diferentes segmentos al dólar oficial. Y además,
todos los pesos van a estar dolarizados a un tipo de cambio que se utilice en el momento. Siempre hablan de un tipo de cambio de mercado, pero no sabemos cuál va a ser ese tipo de cambio de mercado cuando llegue el nuevo gobierno. En la medida que ese tipo de cambio aumente, termina siendo algo más fácil, llamémosle, dolarizar. Mientras que el bimonetarismo, al suponer este dólar de curso legal, lo que pasa allí es de que se va a aplicar a la perfección la ley de Gresham, donde te dice que ante dos monedas que cursan libremente, la gente transacciona con la moneda mala y se queda con la moneda buena. ¿Cuál es la moneda mala? El peso. El peso. ¿Cuál es la moneda buena? El dólar. Entonces allí vas a tener una suerte de hiperinflación por el hecho de que todo el mundo va a querer comerciar con pesos, pero nadie se los va a querer quedar. La velocidad de circulación va a comenzar a aumentar de manera rotunda, haciendo que los tipos de cambios implícitos entre productos, por ejemplo, cuando quiero ir a pagar algo con pesos o con dólares, esa brecha va a aumentar de manera fenomenal, haciendo que derivemos en una posible hiperinflación. Así que las consecuencias de ambos programas no son demasiado agradables de escuchar, pero bueno, es necesario saberlas. Estás entonces en un punto clave, que es que obviamente nosotros estamos de alguna manera desprendiéndonos del peso, no lo estimamos tal vez como lo hacen otros países de la región con sus monedas locales. ¿Cómo hacemos entonces para de alguna manera comenzar a recuperar ese amor por nuestra moneda local a través de medidas macroprudenciales? Y es necesario urgentemente un plan de estabilización con un tipo de cambio competitivo donde, imagino yo, llegar a una devaluación, lógicamente, porque el tipo de cambio así oficial como está no puede más, la eliminación del cepo, un tipo de cambio competitivo, y generalmente los planes de estabilización se devalúa y se devalúa un poco más de la cuenta, llamémosle, para que te quede bien competitivo, fomentar exportaciones y que las importaciones se retraigan. Exacto. Y allí mantenerlo, pero obviamente acompañado de disciplina fiscal, autoridad monetaria bien restrictiva y además, bueno, de esto que te comento en términos cambiarios. El problema es cuando el plan de estabilización se te vuelve en tu programa económico, que eso es lo que no debe pasar. Los planes de estabilización están hechos y deben durar un periodo de tiempo corto o bien moderado, pero que no se transforme en el programa económico como fue la convertibilidad. La convertibilidad fue un plan de estabilización que quedó y lógicamente luego nos llevó, entre otras medidas y malas políticas realizadas, al estallido de la especificación asimétrica que nosotros sabemos, la salida de la convertibilidad. Entonces, me parece que la mejor salida es mediante esto, con un plan de estabilización contundente, creíble, confiable y que esté acompañado de estas medidas para poder lograr credibilidad y a su vez que, bueno, empecemos a confiar nuevamente en una moneda doméstica. ¿Cuánto tiempo llevaría un proceso de un programa de estabilización macro? Y deberíamos estar pensando en el año como para empezar a ver algún buen resultado. O sea, me refiero a ese año de gracia. ¿Sí? Deberíamos darle o otorgarle al gobierno que viene en términos macro como para darle ese aire o respiro para que todo lo que está escondido bajo la alfombra, que no es menor, logre sanearse y a partir de allí empecemos a ver resultados positivos. Porque si pensamos que los resultados positivos van a estar en enero de 2024, estamos haciendo una lectura errónea, donde vamos a salir fuertemente perjudicados porque lo que viene probablemente no vaya a ser bueno en términos macro. Yo comparto una visión bastante optimista de que probablemente estemos pasando los peores 6 meses de los próximos 20 años. Bueno, ojalá así sea. Con respecto a eso que vos decís también como la respuesta ya, yo creo que algo tiene que ver también con esta búsqueda, obviamente, de la dolarización. Creo que mucha gente no entendió del todo el programa, cómo se realizaría, y está buscando que a partir de la asunción tal vez del candidato de La Libertad Avanza, si es que eso ocurre como presidente, se realice una dolarización el primer día. Sí, así parece, como se está buscando la manera en que se respondan esas preguntas de manera inmediata. La verdad que no dudo mucho que ese programa, e incluso mismos hacedores o los que ingeniaron este tipo de medidas, mencionan de que no se hace de un día para otro. Y además que, por ejemplo, Carlos Rodríguez menciona de que el programa que él piensa está pensado en 2 partes. Primero, dolarizar, pero el problema es despecificar. Y allí, en esa lectura, siguiendo con el razonamiento de la dolarización, yo comparto por el hecho de que el problema es especificar la economía, no dolarizar. Sí, en algunos países tardó aproximadamente 2 años también este proceso. Claro, exactamente. En muchos países el rescate fue muy gradual. Si uno ve en términos de circulante aún en moneda doméstica, fue muy gradual y se ha hecho, pero también en términos de confianza.
Eso para que sea gradual tiene que haber confianza por el hecho de que si no todo el mundo va a querer ir a golpear la puerta del banco a buscar sus dólares cambiando pesos, y allí es donde tiene que responder también la autoridad monetaria cambiaria, que en este caso sería el Banco Central. Salvador, Entonces, estamos viendo un dólar que se está de nuevo apresurando y de alguna manera nos está complicando los humores en toda la Argentina, porque obviamente que acá se vende el dólar un poquito más barato que en algunas provincias, y ayer estuvo tocando los 7.50 pesos. ¿Cómo ves este panorama en este contexto hasta las elecciones generales en octubre? y es difícil verlo con un recorrido significativo a la baja, sinceramente, por el hecho de lo que veníamos hablando primeramente, de una indisciplina fiscal, de mayor emisión, de que agosto y septiembre probablemente vayan a venir con 2 dígitos de inflación. Es difícil pensar en que vaya a haber una baja significativa. Además, si miramos el contado con liquidación en el promedio de los CDRs, que en definitiva son activos donde no se interviene, ya hoy estábamos viendo un contado con liquidación de 815 pesos. Entonces, subiendo más que ayer. Sí, subiendo. Ayer cerró en 798, 799 y hoy ya en los 815. Esto es un repudio a la moneda donde siempre Blue, por lo que se comenta siempre, es un mercado chico, es un mercado bastante informal donde no hay precio definido como en el mercado financiero. Entonces, probablemente también la demanda del Blue se hace en los primeros días de mes, sobre todo cuando hay un ingreso, ¿no? ¿Cómo podría verse entonces en estos días que ya estamos terminando agosto y empezamos septiembre? Y bueno, allí sabe darse ese fenómeno que bien comentás, donde en el Blue muchas veces en los primeros días hay demanda, mientras que en los finales de cada mes hay oferta, por el hecho de que por ahí se liquida algo por si no se llega a fin de mes, etcétera. Y eso hace que hoy lo pueda llegar a tener algo más relajado. De todas maneras, si uno mira el MEP está más barato que la divisa informal. Sí. Entonces, allí es un factor a tener en cuenta. Probablemente el que vaya a la divisa informal no necesariamente pueda ir al MEP, por ende arbitrariamente lo está haciendo, pero si no, y si no es el caso, tiene que saber que el MEP está más barato que el Blue. Trayendo un poco más de optimismo para terminar este encuentro con vos, Salvador, vos tenés una visión bastante amplia del sector agro. ¿Cómo nos va a repercutir, si es favorable o no, el año que viene, ya salir de esta sequía tan histórica en la Argentina? Yo creo de que el año que viene, sumado a productos energéticos, exportaciones quizá también de litio, podamos llegar a tener una buena balanza comercial, ya sumando, a diferencia de este año, unos 30.000 millones de dólares, sí, año contra año, lo cual va a ser fuertemente favorable al ingreso de divisas. Me parece que, sobre todo en el sector agro, la producción va a estar, o por lo menos eso se va a intentar hacer, luego se depende de cuestiones completamente exógenas como lo es el clima, pero todo parece de que eso se podría llegar a arreglar para el año que viene, y además que pensemos en un escenario donde podría haber unificación del tipo de cambio. Quita de retenciones está un poco demasiado hablado, eso todavía no hay decisiones al respecto, por lo menos qué es lo que se quiere hacer y en qué plazo, pero unificación cambiaria me parece que por lo menos desde la oposición, tanto de los dos partidos, se está pensando en eso, entonces eso también te va a incentivar a la liquidación de productos exportables por el hecho de que va a haber un tipo de cambio más competitivo y eso te puede llegar a generar un mejor superávit en términos de balanza comercial. Con respecto a largo plazo, ¿cómo debería evolucionar, modificarse nuestra matriz productiva para que seamos más competitivos con respecto a lo que podemos ofrecerle al mundo? Yo creo sinceramente que se debe fomentar y en estos momentos el cepo cambiario genera un fuerte desincentivo a esto que voy a comentar, pero yo creo que se debería incentivar de mucha mayor inversión en términos de productividad, tanto de productos primarios como también lo que te comentaba, energéticos. Me parece que allí tenemos un fuerte potencial que aún queda completamente inexplorado. El mundo demanda de manera ilimitada energía y alimentos. Nosotros tenemos esos 2 ítems y los tenemos de manera abundante. Me parece que tenemos que enfocarnos en eso, lograr una mayor productividad que seguramente a la Argentina le vaya a ir muy bien de la mano de esos 2 factores. Por ahora el agro termina siendo el talón de Aquiles, llamémosle, para Argentina, porque cuando el agro flaquea,
la balanza comercial sufre, las divisas sufren, y eso es... Sí, estamos muy no dependiendo siempre del sector agroexportador. Exacto, y eso termina generando una fuerte debilidad en años como estos, donde la cosecha termina siendo mala. Eso se debe terminar, debemos tener una matriz mucho más diversificada de originación de dólares, haciendo que, bueno, en la matriz energética me parece que debe tomar relevancia, o por lo menos deberíamos pensar en eso de cara a los 2 años que vienen. ¿Coincidís como Melconian que la economía, a pesar de un gran ajuste que podría darse sobre cualquiera de los candidatos que asuman en el próximo mandato presidencial, podría crecer a pesar del ajuste el año que viene? Yo difícilmente lo veo un crecimiento para el año que viene, sobre todo con el arrastre que vamos a tener estadístico, porque mucha de la caída que vamos a tener en este año queda para el segundo semestre, entonces por el mismo arrastre estadístico queda algo de rezago para 2024, pero yo la verdad que no veo una economía creciendo en 2024, o por lo menos si lo hace me asombraría de manera tremenda por el hecho de que lo que se viene no necesariamente termina siendo bueno para la actividad, pero bueno, hay muchos factores y muchos problemas debajo de la alfombra que se deben corregir, porque precios relativos están completamente distorsionados, cepo no lo podemos tener más, dólar oficial evidentemente está atrasado, termina siendo toda una maraña de problemas, pasivos remunerados, emisión que tenemos, descontrol fiscal, que hace que o lo tengamos que corregir y bueno, probablemente la actividad va a tener que sufrir para poder recomponer estos factores que te estoy comentando. Nos despedimos entonces, bueno, por lo menos con un 2025 tal vez un poquito mejor. Ojalá que así sea. Yo, como te digo, yo soy optimista con Argentina. Me gusta pensar en que estamos en estos peores 6 meses de los próximos 20 años y si hacemos las cosas bien, yo creo que tenemos potencial, sobre todo pensando en lo que demanda el mundo y en necesidades ilimitadas que tienen, que nosotros tenemos cómo satisfacerlas. Salvador, ha sido un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias por en este día estar en Abriendo Mercados. Gracias a vos, Adrián, por la invitación. Que tengas buenas tardes, que anden muy bien. Igualmente, saludos entonces para Santa Fe. Gracias, te mando un abrazo. Chao, hasta luego. Así pasó entonces por Abriendo Mercados. Salvador Vitelli, ha sido un espectáculo tenerlo aquí en Abriendo Mercados, el jefe de research de Romano Group, así que pueden ver la entrevista completa siempre, recuérdenlo, a través del sitio oficial de eProApp. Les mandamos un saludo muy grande a nuestros amigos de eProApp, que siempre están del otro lado haciéndonos el aguante y de alguna manera respaldando también este emprendimiento que tiene que ver con, de alguna manera, contribuir con la inclusión financiera. Siempre es un buen momento para comenzar a invertir, para aprovechar las oportunidades que se dan, aún en contextos con tanta volatilidad como el que está ocurriendo ahora, donde vemos una inflación que se acelera, que próximamente alcanzaría los 2 dígitos, y también con una situación en lo cambiario que desconcierta a los mercados. Así que yo creo que es un buen momento siempre para conocer más de finanzas, conocer cómo podemos administrar nuestro portafolio de inversiones y también que se pueda realizar no con una gran suma solamente de dinero, sino con lo que tengas, lo que dispongas. Eso podés aplicarlo a distintos instrumentos. Cada uno en su escala, en su medida, puede comenzar a invertir, a cuidar su patrimonio y de alguna manera a aprender, porque la clave está en aprender, en saber si uno se siente cómodo con un instrumento o no, con renta variable, con renta fija, y de esta manera seguramente que eso traiga aparejado que nuestra salud financiera comience a estar mucho mejor, a ordenarnos en nuestras finanzas, a planearla, a comenzar, a pesar de que a veces en la Argentina estamos muy acostumbrados a estar siempre con la mente en el corto plazo. Bueno, de alguna manera creo que este es un momento bisagra para que comencemos a planear en largo plazo, porque así se podrán realizar nuestros proyectos, nuestros sueños también. Y creo que todos vivimos de alguna manera siempre sintiéndonos vivos precisamente por los sueños que tenemos, por los anhelos, por nuestras proyecciones. Así que es un buen momento siempre para estar focalizados en la economía. Dieguito, ¿cómo está el dólar blue? ¿Ha saltado? ¿No saltó? ¿Está en 7.50? ¿Cómo está en este momento? Bajó, está en 7.40. Bueno,
Es una buena noticia dentro de todas las noticias que tenemos hoy, pero seguramente a focalizarnos en monitorear qué está pasando con el dólar, porque también tendremos que cubrirnos a través de nuestras inversiones y para eso también recurriremos a nuestros amigos de brokers financieros, aquellos que nos enseñan, que nos instruyen sobre cómo diversificarnos, tanto para cubrirnos del dólar como de la inflación. La bolsa local está dando muchas oportunidades de empresas sólidas, empresas que están creciendo, así que también aprovechar eso en la suba del Merval, que en esta semana nos está sorprendiendo muchísimo, y en todo este mes de agosto, donde los inversores se están volcando a las acciones locales. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes, donde estaremos aquí en Abriendo Mercados a las 12 horas. Recuerden entonces que pueden ver todo este programa de vuelta por si se perdieron alguna parte, por si tuvieron que cortarlo, por si tuvieron que ir a comprar, lo que sea. Bueno, pueden verlo en mi YouTube personal, Adrián Moreno Oc, y en el sitio oficial de eProApp. Me despido entonces hasta el viernes desde este lugar que es Blockhouse, un lugar especial, un lugar cómodo para compartir con todos ustedes este streaming. Hasta el viernes. Need you more.